Bueno, lo primero, pedir disculpas si se escucha algún ruido de fondo. Grabar desde casa nunca, bueno, siempre está sometido a imprevistos y demás. Bueno, nos habíamos quedado en clase simplemente introduciendo qué es esa nueva sociedad de clases. Hemos hablado de que ahora existe la movilidad, lo que comentaba en clase que se llama el ascensor social, debido a que la diferenciación jurídica entre privilegiados y no privilegiados del antiguo régimen pues desaparece con la llegada del liberalismo. Entonces, nosotros en nuestro epígrafe siempre, por favor, intentamos dejar claro que la transformación social de la sociedad de clases tiene un punto de vista jurídico, pero también tiene con ello unas transformaciones que son ya culturales, son sociales, que requieren de una transformación económica y que en el fondo también son parte de aquello que hemos tratado en general durante todas estas clases del siglo XIX, que es como en España el régimen liberal va a tardar mucho tiempo en implantarse. Uno de los valores del liberalismo es la igualdad de todas las personas frente a la ley. Esa igualdad jurídica supone la desaparición del sistema de estamentos, ¿no? De la división estamental. Entonces, la sociedad de clases es esa nueva estructura, esa nueva jerarquía social que se introduce. Entonces, ahora ya vamos a ir a hablar cuáles son bueno, los grupos sociales que la conforman. Lo primero, ¿quiénes van a ser las clases dominantes, ¿no? Bueno, pues les llamamos oligarquía. Oligarquía es el grupo social que sustenta el poder y la influencia dentro de una sociedad. Si decimos que ahora ya no es en base a quién, a qué dinastía, a qué familia perteneces, ahora ya va a ser el origen de que formes parte de ese grupo de poder, pues va a ser el que poseas bien tierras o que poseas una industria o varias industrias o que poseas capitales, que seas a lo mejor tengas participaciones en bancos, en diferentes compañías, es decir, que tengas dinero, ¿no? Entonces, eso lo llamamos oligarquía terrateniente, oligarquía industrial, oligarquía financiera. La cuestión está en que no por ser ya parte de una familia nobiliaria tienes el derecho a formar parte de esa oligarquía. Pero sí que es cierto que para la sociedad, lo que os comentaba antes, al final, la sociedad sigue heredando unos valores del antiguo régimen, aunque ahora ya estén desfasados. Entonces, el ser noble sigue teniendo un gran prestigio social. De manera que la burguesía adinerada siempre va a tender a intentar vincularse a las familias nobiliarias, aunque no tengan dinero, por el prestigio que les va a conferir y por también, pues por formar parte de dinastías y también acceder a las herencias que tienen. Pensad que en el fondo el poder no es solo tener dinero, que también, sino que también es la capacidad de tener acceso a contactos y demás, que la vieja nobleza pues siempre tenía más, pues una mejor agenda, ¿no? En este tipo de poderes. Entonces, burguesía y nobleza van a intentar vincularse, principalmente a través del matrimonio. Va a haber pues casamientos entre hijas o hijos de los nobles e hijas e hijos de la gente rica, de lo que llamamos los burgueses. Un burgués, ya, bueno, hablamos en la Edad Media, los burgueses son las personas que vivían en las ciudades, pero con la revolución industrial, con el liberalismo, cuando hablamos de burguesía nos referimos a las personas que tienen capacidad económica, que pueden ser personas que han tenido que formarse para poder trabajar, para poder llevar a cabo sus trabajos, han tenido que estudiar, que se dedican al comercio, se dedican a la inversión, se dedican a desarrollar industrias. Lo que pasa es que luego dentro de la burguesía también tenemos que tener claro que hay diferencias. No es lo mismo una alta burguesía adinerada, aquellas familias más ricas, con más capitales, con más inversiones. No es lo mismo que una media o baja burguesía que puedan ser las profesiones liberales, que son la abogacía, el periodismo, eh, administrativo.
finanzas, ese tipo de cosas, que son más de trabajador de lo que nosotros llamaríamos una clase media, ¿no? Eso es una media o baja burguesía. Bueno, ahora, dentro de esas clases dominantes en la España del siglo XIX tendríamos, empiezo por abajo, pues tendríamos a la alta burguesía. ¿Quién es la alta burguesía? Bueno, pues son los que se han beneficiado de las nuevas inversiones que posibilitan la revolución industrial. Son gente que, digamos que ha estado espabilada a la hora de saber dónde invertir, dónde poner industrias, ¿no? Han triunfado, han comerciado, han a lo mejor heredado una buena cantidad de dinero y la han sabido poner en los lugares correctos para conseguir más dinero. Bueno, esa alta burguesía también va a ser beneficiada por las desamortizaciones, ¿no? Por ejemplo. Van a estar beneficiada también de las posibilidades económicas que ofrece la ley de ferrocarriles del 55. Luego tendríamos alta nobleza. Alta nobleza son las familias nobiliarias más honorables, ¿no? Las que tienen más dinero, que ya habíamos dicho que, bueno, ellos eran señores, ¿no? Su poder provenía de ser señores en el antiguo régimen. Pero una vez que el señorío bueno, es abolido, sus señoríos son reconocidos como propiedades, como tierras en propiedad. Eso les va a hacer que, pese a que la alta nobleza no tenía propiedades al estilo moderno, lo que entendemos modernamente como propiedad, pues sí que con el nuevo régimen sigan teniendo gran poder por ser terratenientes, tener muchas tierras. Luego tendríamos media y baja nobleza. Media y baja nobleza, en cambio, van a pasar a equilibrarse, a ponerse al nivel de las nuevas clases sociales que no sean tan adineradas. Es decir, una baja nobleza que en el antiguo régimen, pues solo por ser noble ya podía tener acceso cargos, cargos, bueno, pues de poder. Ahora baja nobleza va a ver reducido su poder porque se va a poner al nivel de personas que tengan una capacidad económica similar, lo cual es bajo. Luego tendríamos clases medias, campesinado y proletariado. Dentro de clase media tendríamos que incluir en el caso de España un grupo pequeño de personas. Son gente que vive pues en las capitales, o bien capitales provinciales, o bien en Barcelona, Madrid, que son las ciudades más pobladas, y se dedican a llevar a cabo trabajos propios del liberalismo, es decir, relacionados con la prensa, relacionados con la administración, relacionado con las finanzas, relacionado con el derecho, relacionado con servicios al estilo, pues, ciencia, al estilo educación universitaria, al estilo de, pues, ser escritor, ese tipo de trabajos serían clases medias. Les llamamos principalmente clase media a lo que es la pequeña burguesía, en la cual podríamos incluir pues también funcionarios y profesionales liberales. Aquí están todos al mismo nivel, pero en verdad forman parte también de esa pequeña o mediana burguesía. En el caso de España, aún así, son pocos, porque son personas que sí o sí viven en la ciudad y están muy vinculados al desarrollo económico, el cual en España iba muy poco a poco. Si os imagináis una ciudad de provincias, pues yo qué sé, La Coruña, o un Santander, o un Alicante, em, un Cádiz, o un Valladolid, este tipo de ciudades, al final tenéis que pensar que no están viviendo en el siglo XIX todavía la industrialización y con lo cual tampoco hay una gran proliferación pues, de negocios al estilo liberal, no hay una gran proliferación de la administración, es todo pues muy concretado en algunas calles, en algunas familias. Bueno, esto se podría vincular pues a la literatura a lo mejor de Emilia Pardo Bazán, a la literatura de Benito Pérez Galdós, que nos muestra esa España del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Luego tendríamos al campesinado. Bueno, perdón, antes de esto, una cosa que quiero mencionar. Aquellos que me estáis escuchando en este vídeo, recomendación muy en serio,
En vuestro epígrafe 5.3, a la hora de hablar de las clases medias, perdón, 5.2, epígrafe 5, no, 6.2, madre mía. Epígrafe 6.2, os diría muy en serio que cuando habléis de clases medias, cuando habléis de esa alta burguesía, digáis que son las personas que verdaderamente apoyan el liberalismo. Son las personas que se han visto beneficiadas por el liberalismo. Son personas que tanto alta burguesía como mediana y baja burguesía o pequeña burguesía son gente que no tenía acceso al poder previamente y que encuentran en el liberalismo la herramienta política de reclamar que ellos también tienen derecho a acceder al poder. Es lo que está defendiendo el liberalismo, en verdad. Luego también sabemos que los terratenientes, pues por ejemplo, defendían al partido moderado. Bien, pero realmente quien sustenta el liberalismo, quien quiere que exista el liberalismo son estas personas, que claramente, y como os he estado contando ahora, son la gente que constituye la administración, que constituye el nuevo sistema económico capitalista. Entonces, son la gente que lo defiende y como tienen más poder que la otra gran mayoría de la sociedad, que sería campesinado y proletariado, pues son los que dominan el cómo se llevan a cabo pues los cambios políticos y las decisiones en España. Luego, campesinado, así. El campesinado en España sigue siendo la mayoría de la población. Desde luego, la industrialización en España no se puede hablar de que está verdaderamente asentada hasta el siglo XX. Luego, dentro del campesinado, pues realmente hay cambios, ¿vale? Hay diferencias. Mientras que en el sur es la zona quizás más, bueno, quizás no, es la zona más pobre, porque la mayoría de los campesinos eran jornaleros, es decir, gente que vende su mano de obra por días, por jornadas, ¿no? No están asociados a una tierra, ¿no? No son gente que tenga un alquiler de una tierra, sino que ellos no tienen, son prácticamente nómadas, bueno, con nómadas quiero decir, que ellos se desplazan para ir a trabajar a diferentes sitios donde les vayan a contratar y son los más pobres de los pobres. ¿Para quién trabajan? Pues para los dueños de los latifundios, para los dueños de esa gente que o bien ha heredado la propiedad de los antiguos señoríos, o bien han comprado las tierras con la desamortización. Y ahora, esa situación de vida tan difícil, pues va a ser claramente un problema, un foco de conflictividad social, porque ellos más adelante se van a ver identificados con el anarquismo que defiende bueno, pues sus derechos, ¿no? Su derecho a defender su situación, ¿no? Y su derecho a querer ser dueños de su propia vida, porque al final un jornalero no depende de otros. Bueno, los campesinos con el liberalismo fueron los que más sufrieron, porque cuando habléis en vuestro caso, en vuestro caso de las desamortizaciones, en este mismo epígrafe, por favor, mencionad, haced explícito que no se consigue que en España la situación del campesinado con las desamortizaciones mejore. Es decir, los dueños de las tierras van a seguir siendo gente que ya era rica antes. No se consigue que haya campesinos que compren tierras y así sean dueños de sus tierras, ¿no? Eso no ocurre en España. Entonces, los campesinos son los grandes sacrificados de las reformas liberales. Eso va a hacer que los campesinos no defiendan el sistema liberal, no se sienten identificados con él. Entonces, más adelante, pues van a adoptar posiciones propias, pues del socialismo, del comunismo, del anarquismo, o antes, en el siglo XIX, del carlismo, que está en el otro extremo. Bien, luego tendríamos el proletariado. Proletariado significa gente que trabaja en las fábricas. En el caso de España, en el siglo XIX, estarían concentrados en Barcelona y País Vasco, que en el fondo son las zonas que realmente estaban industrializadas al sentido europeo. El proletariado va en aumento, pero en España no se puede decir que en el siglo XIX hubiera una parte realmente fuerte de la sociedad. Luego tendríamos que mencionar dentro de estos cambios sociales en España el fenómeno del éxodo rural, que lo tenéis aquí. Éxodo rural es el fenómeno por el cual
Campesinos que ya no tienen trabajo en sus zonas vitales, en el campo, se mudan a la ciudad en busca de trabajo. Esto se produjo en las zonas de Europa en las cuales hubo una revolución agrícola que permitió que la agricultura triunfara, se tecnificara y no requiriera de tanta mano de obra, ¿no? Gracias a la mecanización, gracias a los tractores, gracias a las nuevas técnicas, para producir más hacía falta menos gente. Bueno, pues esa gente que ya no es necesaria para trabajar en el campo se va a ir a las ciudades, lo cual coincide con el inicio de las primeras fábricas que necesitan de la mano de obra, ¿no? Necesitan de esos trabajadores del campo que ya no tienen trabajo allí en el campo. Bueno, pues ese éxodo rural en España va a existir en el siglo XIX, sí, existe, pero todavía es reducido, ¿vale? En el siglo X, en el siglo XX, en el próximo siglo será cuando realmente explote el éxodo rural en España. Pero ahora todavía, bueno, ahora ya empieza a ocurrir, empieza, pero no explota. Bueno, con eso terminamos este epígrafe. Comentaros que creo que es muy posible que cuando estudiemos el bloque 8 que trata sobre la industrialización en España, este epígrafe en concreto, el 6.2, lo vayáis a entender bastante mejor, que se os va a quedar mejor, vais a atar más cabos. Pero yo creo que con esta información tenéis más que de sobra para redactar un buen epígrafe. Así que muchas gracias y hasta luego.